¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical en vivo. En esta ocasión, obviamente, terminamos una semana bastante complicada, compleja en el plano internacional. Los problemas en Venezuela todavía no se han resuelto. Hay unos resultados oficiales y definitivos por parte del Consejo Nacional Electoral, pero eso será motivo de otro análisis. Pero también ocurrió esta semana un acontecimiento muy particular y fue el encuentro de las izquierdas, de los grupos progresistas que buscan una alternativa sólida para las elecciones del próximo febrero del 2025. De esto estaremos más adelante hablando con el candidato presidencial Pedro Granja. Y también esta semana, para variar, hay un acontecimiento, hay algunas cosas que han ocurrido alrededor de las multas, sanciones en el tránsito de Quito, pero también, y queremos preguntarle al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, algo que ha surgido en las últimas horas, es decir, el inicio de procesos de revocatoria. Así que de eso vamos a hablar. ¿Qué tal, Pavel? Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Qué gusto, el gusto es mío. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? Bien, el gusto de haberte visto ayer en el concierto de Sally Mileto. Me parece que necesario homenaje, digamos, y colaboración de la Fundación Teatro Nacional Sucre, que es regentada, o más bien dicho, auspiciada, financiada por el municipio de Quito, con una banda que cumple 30 años, sí. Una muy buena banda de rock ecuatoriano, así que la fusión que hubo además entre el coro de la ciudad de Quito, la banda sinfónica del Teatro Sucre y Sally Mileto, me parece que fue digno de estar ahí. ¿Pero ellos son coetáneos tuyos o míos? Ellos son más tuyos. Son más claro. Pero son de esa época donde había buenas bandas de rock, salieron muchísimas buenas bandas de rock en el Ecuador. Yo creo que empezaron a abrir, ¿no?, el camino de las buenas bandas de rock. Sí. Yo tengo una particularidad con uno de ellos, con Igor Icaza, porque por el lado de mi esposa, tanto su mejor amiga como uno de mis mejores amigos coinciden que son primos de Igor, así que había conocido esa banda desde hace algún tiempo. Y banda icónica del rock, ¿no? Claro, sí. Claro. Así que me parece que la posibilidad, además, Orlando, no solo fijarnos en una banda, sino que apoyemos a los grandes músicos que hay en el Ecuador. A veces somos muy ingratos, ¿no? Y esto de que nadie es profeta en su propia tierra, somos ingratos con el pasillo, somos ingratos incluso con el género de la salsa, con el género del pop, con el género del rock. Así que nosotros también buscamos que la oferta cultural del municipio permita abrir los escenarios para que las bandas puedan presentarse. Y ayer estuvieron alrededor de unos 3.000 a 4.000, si superaron esa cifra puedo estarme equivocando, pero vi un comportamiento bastante interesante del público, de los jóvenes, que normalmente están estigmatizados por seguir este género musical. Yo fui con mi hija, que es adolescente, y veníamos conversando después del evento, que sí, esa lastimosa estigmatización de algunos géneros musicales, ¿no? Si es que es del rock pesado, entonces da la sensación de que hay violencia. No, ayer había un ambiente muy tranquilo, de mucho respeto. Siempre que he estado yo en conciertos de rock, además de esa ha sido la tónica, ¿no? A veces la forma de expresión, el baile, que puede aparentar violento, no necesariamente es así, es de respeto con los otros. Los rockeros además siento que tienen una particularidad, suelen ir conectando a sus hijos en el gusto musical. Así que también había presencia de chicos. Nosotros en el Parque El Arbolito, donde fue ayer la iniciativa, de hecho, también para motivar una cultura de paz, y me gustó que la banda tenga ese mensaje en la noche, hicimos algunos temas de vinculación de jóvenes, de adultos mayores y de niños con lo que iba a suceder más tarde. Ver jugando a unos, digamos, con actitud de rockerísimos, ver jugando a, ¿cómo se llama este juego tradicional de qué estás haciendo, lobito? Me parece que era súper chévere, ¿no? Además con sus guaguas, con sus familiares, con niños que estaban presentes ahí. Así que yo también, me parece que eso puede ser una cosa a replicar, ¿no? Como predisponer el ambiente para que sea un ambiente de paz, un ambiente de respeto entre todos los que asisten. Me parece que fue un éxito lo del día de ayer. Sí. Y queremos agradecer ya la sintonía, los mensajes de Rudo Ortiz, de Norma Macías, de Ruth Orbe, también del maestro Nelson Ecuador, Roberto Vaca, y también de quienes nos están siguiendo desde el exterior, particularmente desde Estados Unidos, y hay un mensajito también desde la ciudad de Santiago de Chile. Gracias por acompañarnos. Alcalde o Pavel, ¿cómo reaccionas a esto que ha surgido ya estas últimas horas de la posibilidad de una revocatoria de mandato? ¿Qué te conmueve, qué te saca del lugar de confort que podría estar un alcalde con un año y pico de gestión? Bueno, confort nosotros no hemos tenido, porque hemos tenido un año, un poquito más. Yo ya voy 1 año, 3 meses prácticamente por cumplir, y han sido súper agitados. El discurso de posesión, me parece que tú lo seguiste, Orlando, gracias por eso. Yo señalaba, por ejemplo, la necesidad de que busquemos un punto de encuentro en el país. Y eso lo decía porque se estaba viviendo en ese momento un proceso de juicio político contra Guillermo Lasso, y 3 días después de que yo soy posesionado como alcalde se había decretado la muerte cruzada.
se han deteriorado en estos meses, día tras día, diría, los indicadores de seguridad de manera terrible. Que, es decir, no los indicadores de seguridad, sino los indicadores más bien de inseguridad, Sí. perdiendo la seguridad de los ecuatorianos, las ecuatorianas y por lo tanto también de quienes vivimos en la capital de la República. Tuvimos un diciembre excepcional, Orlando, un diciembre excepcional, maravilloso desde mi punto de vista. No había visto yo así la ciudad hace años, contenta, feliz, divirtiéndose sanamente, disfrutándose del metro, que es una obra de los quiteños y las quiteñas. Pero en enero aparecía una toma de un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil. Si tú te fijas en las encuestas, el estado de ánimo, ¿no es cierto?, se desploma. Claro, porque exacto. esta idea de que a ratos uno puede decir, bueno, creo que el país va a mejorar, después en cambio la tónica ha sido, vamos de mal en peor, este país no tiene componte, no va a mejorar. Así que ha sido un año y un poquito más absolutamente convulsionado, diría yo, con muchos, como es la política, ¿no?, y como es la gestión pública, una suerte de montaña rusa. Unos picos de muchos éxitos y buenas noticias y unos valles también o unas caídas con algunos problemas de enfrentar dentro del municipio. Pero, mira, vi de casualidad. Yo últimamente me siento entre bien y mal, Orlando. Bien porque estoy tan conectado con la gestión municipal que a ratos me entero poco del mundo. Y mal porque a ratos estoy menos conectado. Pero veía en las noticias que hay algunos que mañana quieren hacer un pedido de revocatoria. Y veía que mucha gente le contestaba que esto no debe salirte del estómago, perdónenme que lo diga así, sino que tiene que haber causales. Y entiendo que esta persona, por ejemplo, hará referencia a los operativos para controlar el exceso de seguridad que se hizo la semana anterior. Sería inédito que haya una autoridad que quiera hacer revocada el mandato por cumplir la ley. Por aplicar la ley. Por aplicar la ley, ¿no? Ajá. Y que busque el cumplimiento de una ley. Marco legal que viene al menos desde los últimos 10 años del Código Integral Penal y 16 años la Ley de Tránsito. Entonces, yo digo que sigan con sus intentos. Sabemos quienes estamos trabajando por la ciudad, quienes queremos recuperar todo. La seguridad, el empleo, la tranquilidad, oportunidades de desarrollo, y hay otros que no tienen sino, yo diría, amargura en su corazón, ¿no? Pero esto no conectas, Pavel, con respecto a lo ocurrido con el señor Guarderas, que inició también ese proceso, que terminó en una instancia legal, hubo una sanción, un pedido de disculpas, y desde ahí se ha iniciado una especie de campaña alrededor de desprestigiar la gestión del alcalde, y también la otra es críticas de ciertos sectores a cosas que a lo mejor no están funcionando bien. ¿No se conecta esto con aquellos grupos que se autodenominan quiteños de bien? Yo creo que sí, que sí. No sé si exactamente con ellos, digamos, porque al final tal vez no es un título que devele mucha homogeneidad hacia adentro, también hay muchos intereses. Viene una campaña electoral de por medio y no me quita, digamos, no tengo la más mínima duda de que algunos harán de la campaña política, ¿no es cierto?, ataques a Cuenca, Guayaquil, Manta, Puerto Viejo, lo que fuera. Porque hay algunos que yo digo lastimosamente viven de la política del ataque. Yo en cambio me he venido más bien asentando, si quieres, Orlando, en la política de la propuesta, ¿no? Porque además siento que la gente está harta, sinceramente te digo, siento que la gente está harta, cansada, la gente no tiene trabajo, la gente está cayendo en pobreza, hay familias que están cada vez teniendo más miembros de su círculo familiar migrando, y no migrando en situaciones que antes tú decías, bueno, con algún nivel de seguridad, ahora exponiendo la vida para cruzar por ese Darién. Hay chicos que cada vez es más difícil que encuentren trabajo, y veo que algunos, ¿no es cierto?, viven de buscarle la quinta pata al gato, solamente la crítica. Es decir, a mí me parece una política de la mediocridad, te soy sincero. Pero siendo así, tú que también eres un político, ¿cómo entiendes esta lógica política en función de lo que ha pasado en la capital? Donde, por ejemplo, la Revolución Ciudadana no ha alcanzado los mejores resultados en el plano presidencial. Ustedes ganaron, Paola, tú ganaron bien acá en la provincia de Pichincha, en Quito, pero al mismo tiempo se nota, como los análisis que hay, de que la Revolución Ciudadana no está bien instalada en Quito. Yo creo que hay me voy a subir 2 peldaños más arriba y te diría, Orlando, que da para analizar mucho esto. Me da la sensación que el fenómeno, a ratos incluso diría que la enfermedad social de la polarización está cada vez más extendida, ¿no? Y no importa ya el país que tú escojas, te vas a dar cuenta que eso sucede. Pasa en Estados Unidos, fíjate la profunda confrontación que hay. Un candidato presidencial, el candidato Trump, ¿no es cierto?, sobre el cual se intenta asesinarlo. Lo que pasó en Francia ahora. Lo que pasó en Francia en las ahora. Elecciones, es decir, yo te diría que casi no hay latitud en el planeta que se esté escapando del fenómeno de la polarización.
Y este fenómeno de la polarización enfrenta a unos y a otros, y estos unos y otros tienen en los distintos países nombres y etiquetas distintas. Aquí en el Ecuador se dio el fenómeno de esta polarización y no ha parado sobre la base del correísmo y el anticorreísmo, por ejemplo. Y creo que la capital de la República fue, yo digo fue porque siento que también ha ido cambiando esa percepción, aunque no ha desaparecido o no ha dejado de ser el bastión del anticorreísmo. Y por lo tanto el logro, por ejemplo, de Paola en Pichincha o el logro nuestro en la alcaldía de Quito, yo creo que tiene una característica que habría que saber valorar en el contexto en el que se produce. No es lo mismo ganar en Manabí que ganar en Pichincha. No es lo mismo ganar en Pichincha que ganar en Guayas. El correísmo ha mantenido unas importantes cifras de apoyo en los sectores de la costa, que tal vez si tú vas hacia atrás siempre fueron sectores más liberales. Acuérdate de la costa liberal, la sierra conservadora. Y la social cristiana también, en algún momento. Social cristiano también, ¿no? En algún momento. Entonces, ganar como ganar en Tungurahua, por ejemplo. Tungurahua ha sido seguramente de las provincias más esquivas hacia el correísmo. Si mañana tendríamos ahí una victoria, habría que saberla aquilatar. Y yo creo que en la capital de la República lo propio, ¿no? Siendo el bastión más duro del anticorreísmo, creo que la reelección de Paola y la elección mía, nuestra digo, como proyecto de ciudad en la alcaldía, desde mi punto de vista tiene un valor importante. Y creo que incluso sectores críticos han sabido valorar nuestra gestión. Pero hay un cerca de 20%, me parece, más o menos, por ahí varía entre el 18 y el 22, si tú quieres, que es absolutamente Contreras y que no lo digo con mal sentido, lo digo en términos descriptivos, porque mucha gente lo ha tratado así, es un sector odiador que está haciendo esto. De la política, del odio, el fundamento de la política. Y como te digo, yo me voy convenciendo cada vez más de que debería ser la actitud propositiva el fundamento de la política. Pero al mismo tiempo lo que veo y se verifica en las encuestas, y yo digo relativizo el factor encuestas porque son, como normalmente se dice, fotografías del momento, hay un descenso. Perfiles de opinión tenía una valoración muy alta hasta mayo, junio, y julio ha comenzado a bajar la valoración y la popularidad del alcalde de Quito. ¿Es así? ¿Percibes que es así? Trato de no pararle mucha bola porque los seres humanos somos seres humanos y estamos, digamos, atravesados por nuestros sentimientos. Y a veces cuando tú ves una cifra alta es muy probable que te alegres y bajes un poquito la velocidad. Y más bien si a veces ves una cifra baja, ¿no es cierto?, es posible que te motives o te deprimas, ¿no es cierto?, y le des un ritmo distinto a tu gestión. Pero en cambio yo siempre en los últimos años hice análisis político a partir de leer las encuestas. Y también creo tener esta idea de las encuestas. Primero, son una foto borrosa de la realidad. Nunca es una foto nítida de la realidad. Y segundo, hay que saberlas leer. Las últimas 3 encuestas, 4 encuestas he visto yo, ninguna levantada por nosotros, todas he visto circular o por ahí me han pasado. Está nuestra valoración entre el 44 y el 55%. Entonces alguien podría decir que una encuestadora antes nos daba el 60 y hoy nos da el 44, ahí ves una caída. Otra encuestadora, me evito los nombres, marca, hoy estamos en el 55 y nunca hemos tenido una caída. Entonces hay algunos que dicen, por ejemplo, ha caído la aceptación del alcalde. Otros que dicen, tiene el doble de la votación con la que ganó. Otros que dicen, y en todas las encuestas, por ejemplo, sí he visto que la calificación positiva es mayor que la calificación negativa. Y yo creo, Orlando, te digo con sinceridad, pero realmente con sinceridad, me gustaría que la ciudadanía que sigue mis redes o lo que fuera, o a veces los medios de comunicación, nos acompañen a ver lo que hoy está pasando en Quito. Créeme, porque además te digo, es tanta la gestión municipal, nosotros tenemos 65 entidades, es tanta la gestión municipal, Orlando, que realmente se están haciendo cosas. Déjame darte 2 ejemplos. El día jueves, me parece, estuve por invitación, además de una decisión conjunta entre Quipor, que es la empresa que maneja el aeropuerto, que es del municipio de Quito, de los quiteños y quiteñas, y nosotros reactivando los trabajos de ampliación del aeropuerto de Quito. Que sería como la segunda etapa. La segunda etapa, una etapa muy importante, 45 millones de dólares de inversión. Y venía en ese momento de Tumbaco, de donde estamos solamente en la empresa de agua potable invirtiendo 21 millones de dólares en 7 frentes de trabajo. Esto le va a dejar, yo te diría en estos términos, a Tumbaco papelito respecto a lo que sería el tratamiento de aguas residuales y por lo tanto la recuperación de ríos.
Me puse a sumar. Hace poquito inauguró el sector privado una plaza comercial en Tumbaco. Sí. Lo del aeropuerto, lo que veníamos haciendo nosotros y alguna otra sumatoria hice, la intervención, por ejemplo, de la empresa de agua potable, de obras públicas. 130 millones de dólares se está invirtiendo en el Valle de Tumbaco entre lo público, lo privado y el sector de la economía popular y solidaria. ¿Sí? Mira, yo a veces soy crítico con los medios de comunicación. Sí. Permíteme decir esto y esto también permíteme felicitar a dos espacios comunicacionales, Radio Pichincha y Teleamazonas del día de hoy. Acompañaron de manera inédita el trabajo del municipio de abordaje a habitantes de calle. Así es. En una ciudad, Orlando, y en un país donde el hambre se siente cada vez más fuerte, nos guste o no nos guste, cada vez hay más habitantes de calle. Y ahí nosotros hacemos un trabajo humano que es fundamental. Y, por ejemplo, decía Teleamazonas, porque a pesar de que a veces escoge la línea de la polémica como lo primero a anunciar, hoy en cambio escogía este tema humano y el trabajo que hacemos desde el municipio también como un tema anunciado. Pero ahí te plantearía entonces más bien el otro lado de la discusión que hay alrededor de esto, porque normalmente, y está bien, no digo que eso sea malo ni bueno, sino que ocurre en realidad, es que las autoridades en general ven el tratamiento de los medios, pero también hay otra crítica que incluso he escuchado y he sentido, es que no hay una buena política de comunicación de la Alcaldía de Quito, del municipio, por dos razones que te voy a decir. La una, por lo que tú acabas de mencionar. Hay obras, hay gestión, etcétera. De hecho, yo conversaba con una persona muy querida y le decía, es que yo no veo la obra. Me dice, pero ¿cómo es posible que tú como periodista no la veas cuando el alcalde ha estado haciendo inauguraciones, casi una obra por semana? Y entonces por día, perdón. Entonces digo, pero no he visto. Entonces a lo mejor falla la comunicación. Y la otra es porque efectivamente en cierto sector de la prensa y en cierto sector de la política se pone en la palestra a quienes critican. Entonces ahí ha venido Wilson Merino, han llegado otras personas y ellos son los voceros de la crítica. Entonces, quizás no está fallando la política de comunicación de la alcaldía ahí. Sí, yo también soy autocrítico, yo creo que nos falta mucho. Número uno, voy con el segundo tema que tú señalabas. Sí siento que a veces, y esto es normal, creería que es normal, pero creo que hay que balancear. Hoy justo con Lourdes, que está aquí del equipo de comunicación, le decía, mira, interesante que hoy en el reporte del domingo veía una prensa más balanceada. Yo no busco, Orlando, ¿no es cierto?, ni halagos, ni felicitaciones, ni propaganda. No busco eso. Pero sí busco rigor, contrastación y verificación. Porque a veces, como tú dices, ¿no es cierto?, se privilegia la crítica. Segundo, conversaba con Santiago, en cambio, quien lleva la comunicación del municipio, el día viernes, que revisamos un poco los ajustes a la estrategia comunicacional, justo por lo que tú señalas, porque a ratos yo digo, ok, la política de cada empresa del municipio está anunciando sus obras, pero mi pregunta y mi crítica es qué está anunciando y cuál es el cobijo que le está dando la Secretaría de Comunicación. Y ahí creo que nos falta trabajar en eso, ¿no? Ahora mismo hemos dado unos temas que lo vas a ver más adelante. Y la otra, que es un tema operativo, pero concreto también, porque hubo un error y ventajosamente fue detectado a tiempo, ¿no es cierto? Se dilató la inversión que hace el municipio para lo que es normal en toda entidad pública, ¿no es cierto? La publicidad. El proceso de publicidad y pautaje. Porque claro, nosotros estamos con el alcance de nuestros medios de comunicación y ahí no está viendo la gente que nos sigue, pero tal vez no está viendo lo que hacemos la gente que no nos sigue. Y para eso es evidente que necesitas valerte de las estrategias de comunicación que tiene todo. Con respecto al concierto de Sally Mileto, yo me preguntaba, ¿dónde puedo ver? ¿Dónde está la invitación para el concierto de Sally Mileto? Y creo que era la Fundación Teatro Sucre, si no me equivoco. Cuando busqué en la Fundación Teatro Sucre, no estaba la publicidad el día que yo estaba buscando eso. Entonces, yo te planteo ahí también la pregunta si es que hay esa coordinación, hasta dónde el aparataje comunicacional que tiene el municipio, que es fuerte, está muy concentrado más bien en la defensa y no en el ataque. Si tuviera que calificarle, yo diría que tal vez estamos de un 6 sobre 10. Ya. Entonces me parece que necesitamos llegar al 10 sobre 10. Yo soy de los que espero la calificación del 10. No importa, tal vez le felicito al equipo igual si llega al 8 o al 9, pero hay que buscar el 10, hay que buscar el 11, ¿no? Algunos dicen que como soy Virgo soy perfeccionista, entonces sí exijo eso y sí busco eso, ¿no? A pesar de ser sociólogo, que no son tan perfectos. Pero también hemos hecho mucho. Yo te diría, Orlando, que también visto del otro lado, lo decía el día de la obra del aeropuerto, solo aquellos que ya neciamente no quieren reconocer
ocultan o se tapan así los ojos respecto a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, Quito venía haciendo, antes de mi administración, 90 kilómetros de recuperación vial al año. Nosotros estamos haciendo 173 para este año. Ajá. Antes de mi administración se invirtieron 550 millones de dólares de inversión. Ya. Nosotros invertimos 730 millones de dólares de inversión. Fíjate, fueron prácticamente 200 millones de dólares más. Hace poquito estuve en la parroquia La Ecuatoriana entregando 10 obras de presupuesto participativo. Semanas atrás en Chillogallo 21 obras. Esta semana que viene 12 obras en Calderón por sus fiestas. Entonces estamos haciendo un montón de cosas. Ya. Por eso, Orlando, no es posición marquetera, es análisis real. Yo me comprometí con Quito y digo, por favor sigan mis redes, si me permites. Ajá. Pavel ML, para que puedan ver, nosotros estamos anunciando una obra diaria. ¿Por qué puedo decirte eso? Porque ya hicimos el análisis de cuántas tenemos en presupuestos participativos, en administraciones zonales y en empresas, y vamos a superar las 1000. 1000 hasta que yo termine el periodo de funciones será una obra diaria. A veces puede ser la inauguración del metro, que es la obrota, Claro. pero a veces también puede ser el adoquinado de un conjunto de calles, que no es una obra tan grande, pero parece barrios importante. Pero entonces ahí entro en el tema comunicacional para apuntar a lo que habíamos visto como al inicio. Tiene que ver con este tema de las multas y sanciones a propósito de la ley que regula la velocidad, etcétera. ¿Por qué no hubo una campaña de prevención comunicacional mucho más intensa, más activa, de modo que la gente no se sorprenda, porque parecería que se sorprendieron, con que están aplicando la ley y por lo tanto hay multas y sanciones como de un día para el otro? Es decir, que se les cayó la noche a mucha gente. ¿No hubo una estrategia para posicionar el tema previo y de modo que no se sorprenda a la gente y se arme el barullo que se armó? Sí hubo, pero tenemos un aprendizaje. Aprendizaje que te digo, no es que me deja del todo a gusto, pero es real. La vocería que hace el alcalde es mucho mayor que la vocería que hace un director o gerente de cualquier empresa. Yeah. Es decir, si el director de la empresa sale, los medios le ponen atención tal vez en el 50%. Si el alcalde sale a hacer un mensaje, los medios le ponen atención del 90% o del 100%. Nosotros estuvimos haciendo campañas preventivas. ¿Por qué, Orlando? Porque el municipio hizo una auditoría sobre la seguridad vial en la avenida Simón Bolívar. Ajá. Y la conclusión real, mira, antes de entrar aquí, veía una nota de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y dice la nota de la OPS, la seguridad vial tiene algunos avances, pero sigue siendo un gran desafío en la región. Y como sigue siendo un gran desafío, nosotros venimos desde hace algún tiempo anunciando que es necesario, pertinente, bajar el exceso, la velocidad para no caer en un exceso de velocidad en la avenida Simón Bolívar. Particularmente en el sector del Troje y en el sector de la Universidad Internacional, los accidentes son a la orden del día, Orlando. En el mes de junio tuvimos 26 fallecidos por accidentes de tránsito y muchos de ellos por exceso de velocidad. Solo en la Simón Bolívar. Solo en la Simón Bolívar. Ajá. Casi uno diario. En realidad en Quito, pero el 80% se genera en la Simón Bolívar. Casi uno diario. Por lo tanto, teníamos que tomar acción. Fíjate que hace poquito estuvimos anunciando una cosa que se llamaba 50 es la clave. Ajá. ¿Qué pasaba? 3 camionetas de la Agencia Metropolitana de Tránsito se ponían en la Simón Bolívar y avanzaban solamente a 50 kilómetros por hora. Sí. Bajaba mucho la velocidad, la gente decía que está pasando, igual te mueves, igual avanzas. Ajá. Pero esto estaba detrás de una campaña preventiva. 129 operativos preventivos hicimos. Pavel Muñoz va por la vía, tienes con el cinemómetro, que ya voy a llegar a ese tema, que es el radar móvil, y me detectaban a mí a 64, por decirte algo. Decían, pare señor. Usted estuvo 64. Si aplicamos en este operativo la ley, usted debería, por ejemplo, podría ir preso 3 días. O si es que estaba a 57, podría tener una multa económica. Entonces le decíamos a la gente, por favor, disminuya la velocidad. En algún momento incluso no se repitió mucho esto, pero el actual director de la agencia de tránsito, que se formó como los primeros policías de tránsito, recordaba que en su momento, y ahora buscamos hacerlo, había esta campaña. Si tú ibas muy rápido, te paraban y te decían, venga, le invito a que avance conmigo. Adelante, una ambulancia. La velocidad a la que usted iba, ¿no es cierto?, podría significar que vaya ambulancia a una casa de salud. Y más adelante una carroza fúnebre. Ajá. Pero si usted va a más alta velocidad, podría, ¿no es cierto?, y eso nunca quisiéramos, ser parte de quienes van en esta carroza fúnebre. Entonces, sí se hicieron operativos. No estuve al detalle, y esto a veces es de cal y de arena, ¿no? Aunque nunca he sabido cuál es lo bueno, si la de cal o la de arena. Pero
Yo a veces estoy siempre detrás del detalle. Ya. En este tema no estuve un poco detrás del detalle y el equipo venía avanzando. Y cuando estalla este tema, ¿no es cierto?, hago yo una comunicación que empieza a revertir la cosa. De un ambiente totalmente crítico a un ambiente ya más equilibrado, donde hay gente que nos dice, bueno, en realidad sí hay que bajar, ¿no es cierto?, la velocidad. Pero está en contra de la multa. Pero está en contra, de la sanción. Y ahí sí me permite solo decir Ajá. esto. La multa y la sanción está establecido no por el municipio, sino en la Ley de Tránsito y en el Código Integral Penal. Del 2013. Del 2013. Y quien define al final qué sanción aplica es un juez, no es el municipio. Ajá. Y esto porque también decían, claro, esta alcaldía, este alcalde o Se esta está administración. llenando de plata con las multas, decían algunos ya. Que además, fíjate, nosotros ahora, como si es un problema, claro que yo recibí una AMT llena de corrupción, por supuesto, y claro que hay y ha habido, creo que estamos depurando, agentes corruptos. Por eso pedimos que en un operativo acompañe Quito Honesto, que es la instancia que vela por la transparencia dentro de los actos, para que si tú fueras conductor, se acerquen de ley al menos dos, y eviten, y el otro es de Quito Honesto, y evite tanto que el agente le quiera decir al ciudadano, bueno, ¿cuánto hay? O que el ciudadano le quiera decir a la gente, otra de ¿cuánto, las jefe? críticas que hay alrededor de este tema es que efectivamente arrancó esta semana esto y se comienza a sancionar a los vehículos particulares, y en el sentimiento de la población es que a los que hay que sancionar y no se los sanciona, ese es el imaginario que se ha creado, son a los buceros que tienen una calidad de conducción pésima e incluso a ratos criminal porque hacen lo que les da la gana. Entonces contra ellos ese es el sentir, te digo. A veces yo preferiría hablar desde ese sentir porque es el que se percibe. A ellos no se les sanciona como se les ha sancionado al ciudadano chino y al otro y al otro. Sí, mira, hace poco se sancionó a un conductor de la empresa de pasajeros, pero no hicimos noticia. Y eso es un error comunicacional, por ejemplo. Y de hecho, si por ejemplo, en vez del ciudadano chino hubiera sido sancionado un conductor de bus que iba a exceso de velocidad, la gente hubiera cambiado totalmente, hubiera dicho, vea qué bien. Entonces, yo creo que tal vez ahí sí hay errores comunicacionales, aunque también hemos sido honestos. Si el que cayó es él, había que notificar el primero que cayó. Que ojo, Orlando, esto fue, ¿cuándo fue? El día lunes, si no estoy mal, pero previo al operativo teníamos 30, ¿cómo se llama? 30 infractores diarios. En el operativo tuvimos 7. Porque también Orlando le diría esto, ¿no? Por favor, revise los canales del municipio, porque Orlando ya a ratos diría, alguien le ganó la necedad. Anunciamos días, anunciamos horas y anunciamos sitios. Es decir, si yo le digo mañana de 7 a 9, en la Simón Bolívar, a la altura de la Universidad Internacional, mañana de 7 a 9 va a estar un operativo de control de velocidad. O sea, ya tendrías que ser un temerario también si pasas a 140, que hemos detectado hasta velocidades de 147 kilómetros por hora. Pero en la forma en la que nos vamos a organizar en estos meses, le pondremos mucho, pero mucho más acento a buses, transporte de carga pesada, motocicletas, carros sin placa, o cuando van dos en moto sin ningún justificativo, o por ejemplo polarizados que no tengan ningún permiso. Pero Pavel, ¿no se ve también como un error o como una falla o como una estrategia no bien implementada el hecho de retroceder, el decir sí, empezamos así, ahora lo vamos a regresar? ¿Por qué ese retroceso, el irse para atrás? ¿No es por la presión? ¿Cómo se decidió esa situación? Yo te diría, cuando digamos hacemos el operativo, mi primera pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo lo vamos a mantener? ¿La gente está bien informada o no está bien informada? Y ahí detecté que yo soy de conceptos claros. A mí me gusta, ¿qué te digo? Decir, el concepto A opera así, el B opera así y el C opera así. Soy en eso, trato de ser siempre como claro, medio esquemático. Y me dio la sensación de que había que poner un poquito más de énfasis, o sea, llenar de todo lo que nos estaban pidiendo un mes. Nos estaban pidiendo, por ejemplo, vea, ¿por qué no hace más prevención que sanción? Ok, entonces ahora en un mes, las 2 primeras semanas serán solamente preventivas, campañas comunicacionales y operativos sin sanción. Es decir, si al conductor que va a 55 le paran, le dirían, no lo vuelva a hacer porque a usted le hubieran puesto una multa. Otra cosa que nos dijeron, póngale más acento al bus, a los buses públicos. Entonces, la tercera semana estará dedicada principalmente a buses públicos, ¿no es cierto?, y transporte de carga pesada.
Y nos dijeron, ¿no es cierto?, no deje de controlar a los al auto particular, Claro. ¿no es cierto?, pero tal vez bájele un poco la intensidad. Por eso es que hemos dicho, 2 primeras semanas fundamentalmente prevención, tercera semana acento en buses y carga pesada, más lo que he dicho, ¿no es cierto?, carros sin placas y este tipo de cosas, y los 2 días nuevamente cumpliendo la ley, porque la ley también te dice, Orlando, antes de un operativo, diga dónde, anuncie horas, anuncie lugares y haga señalización preventiva. Ya, y todo esto además pensando en que ahora están de vacaciones los estudiantes, ¿no será momento, y si lo están haciendo me lo comentarás, de trabajar, por ejemplo, con aquellas personas que mantienen unidades de transporte escolar? Sí. Mira, hay una buena práctica del director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Todos los jueves, me parece que son los jueves o los martes, todos los jueves él tiene reunión con los representantes de taxismo, Ya. buses públicos y buses escolares. Los buses escolares primero son donde más exigentes somos de la normativa. Debo decirte que sí hay buenas prácticas en los buses. Además llevan los más preciados, llevan a nuestros guaguas a las escuelas. Así es, exacto. De hecho, por ejemplo, me tendrás a mí y le tendrás a todo el mando superior, digamos, del municipio de Quito, en el inicio de clases, en las escuelas, ¿no es cierto?, ayudando a cruzar a los chicos, ayudando a que los sectores, ¿no es cierto?, de las escuelas se baje la velocidad. Y dos temas que me parece para poner en contexto. Siempre no me gusta que perdamos el contexto. Hay 1.200 intersecciones en Quito, de tránsito me refiero, ¿no? Ajá. Orlando, hicimos operativos en 3. Y de cada 10 que se movilizan en la ciudad, 3 utilizan auto particular, 7 utilizan bus público. Ajá. Y los que utilizan bus público nos dicen, alcalde, qué bueno, porque usted está limitando la guerra del centavo. Claro. Pero esa gente que está alegre en el bus o que está contenta en el bus no tuitea. En cambio, el que sí tuitea es el conductor que se siente afectado. Pero a ratos nos da la proporción de que la mayor cantidad de gente en Quito se mueve en su auto particular. Claro, es que esa es la percepción que hay. Esa es la percepción. Exactamente, sí. Cuando el 70% en realidad se mueve en transporte Sí. público. Estamos recibiendo mensajes de algunos. Galo, por ejemplo, dice, excelente programa, vivo en un recinto rural de la provincia de Santo Domingo, de los Áchilas, viajo todos los martes hasta el sector del aeropuerto, la ciudad está más limpia, se ve trabajo vial. Este es un mensaje. El otro mensaje es de Patricio Londoño, Patricia Londoño, dice que efectivamente la política debe ser la prevención y no la sanción, y también felicita porque se salvan vidas con todo este trabajo. Hay otros mensajes más que reiteran esto, pero de todas maneras, una de las cosas que también se apela a la hora de hablar de la revocatoria del mandato es el bajo cumplimiento de la ejecución presupuestaria. ¿Es así o es que este primer semestre tiene esas complicaciones y en el segundo se empieza a ejecutar el presupuesto? ¿Cómo está ese tema? Déjame hacer un comentario chiquito por la persona que escribió de Santo Domingo, porque me recordó un tema. Orlando, por ejemplo, ¿sí? Mira, ¿qué pasaba antes? Antes tenías radares y los radares te multaban, pero no te llevaban preso. Y la gente, yo creo que, y yo estoy de acuerdo, Orlando, me parece excesivo que alguien que va a 64 kilómetros en una vía urbana, también es excesiva esa velocidad en una vía urbana, pero me parece excesivo, por ejemplo, la prisión de 3 días. Que ojo, no es que van a la cárcel como Santo Domingo, sino que van a un centro de detención de infractores de tránsito, en Carcelén, también hagamos aclaración. Pero hace poco, un juez de Santo Domingo acogió una acción de protección y dijo que en ningún cantón del país se puede poner radares para controlar la velocidad. ¿Por qué? O sea, había un interés ahí de por medio. A mí me parece que está bien que no sea un abuso. Ha habido cantones donde esto ha sido un abuso. Pero también, Orlando, capaz que es pertinente que en los sectores donde más accidentes se producen, sí puedas tener pues un radar que te controle la velocidad. O al menos que te prevenga, Que te te anticipe, sí. Ajá. Lo segundo, sí, no, yo creo que debe estar más alta y mejor nuestra ejecución presupuestaria, o habría que evaluarla así, Orlando. Nuestra ejecución presupuestaria el día de hoy debería estar superando el 50%. Normalmente es así. ¿Ya? Porque estamos a mitad de año. No está llegando a ese nivel. Entonces, desde ese lado, no estoy contento. Pero nuestra ejecución presupuestaria, con lo que teníamos en el pasado, está muchísimo mejor. Entonces, ¿no es cierto?, para balancear. ¿Por qué no está 50%? Y yo estoy seguro que nadie va a tener el 50%. Ninguna provincia, ningún cantón, menos aún el gobierno nacional. Porque además, Orlando, ¿qué es lo que suele pasar? Cada vez es un viacrucis y un dolor de cabeza enfrentarse al sistema de contratación pública. Por decirte algo, di tú que vas a contratar radares de velocidad. Vas a contratar radares para controlar la velocidad y se te presenta un solo oferente.
el sistema de contratación pública, ahí puede haber un concepto positivo. Dado que se te ha presentado un solo oferente, te dice repita el proceso. Pero el repita proceso te toma es tiempo. Mínimo 3 meses. Claro. Entonces, es cada vez también un dolor de cabeza ejecutar el presupuesto en el ámbito público, pero sin que sea perfecto y sin que esté como debería estar, y yo ahí soy crítico, está muchísimo mejor que lo que venía teniendo. ¿Y ustedes Quito no han tenido antes. los problemas que han tenido otros gobiernos locales, el de la transferencia de los recursos de parte del gobierno central, soberanías, ¿cómo es? Certificados de soberanía? ¿No han tenido esos problemas ustedes en ese plano para decir que por eso también no ha podido ejecutarse el presupuesto? Pero para que veas que no le estamos haciendo sentir, pero el problema de Quito es tenaz. ¿Cuánto crees que nos debe el gobierno nacional al día de hoy? No tengo Más de idea. 100 millones de dólares. Ya. ¿Ya? Pero dimensionemos lo que es 100 millones de dólares. Claro. Si lo decimos rapidito, pasa como una cifra más. ¿Cuánto es el porcentaje del presupuesto del municipio? 1.400 en total O sea, aproximadamente. casi, ya. Pero además es un montón, ¿sí? 100 millones de dólares es un montón de obra Eso pública. debe de este año, de todo el año. Los debe de este año, Ya. ¿no? Y nos ha venido pagando también en bonos. Y claro, cuando tú quieres contratar una obra en bonos, el constructor privado te dice, no señor, yo no le acepto bonos, yo me salgo de ese proceso. Y nosotros ya estamos empezando a hacer procesos de contratación que incluyan una parte de bonos. Ya. No mucho, porque claro, eso puede ahuyentar a los oferentes, pero sí estamos empezando ya, y ahora con el tiempo lo haremos un poquito más, ¿no es cierto?, empezando a poner bonos en la fórmula con la que contratemos obras, porque el gobierno nos debe 100 millones, y por ejemplo nos ha dicho, ok, para pagarles les voy a dar la mitad nos está proponiendo darnos la mitad en efectivo, la mitad en bonos, pero esto penaliza también la composición de las finanzas públicas de los municipios y las prefecturas y las juntas ¿Y parroquiales. quién te recibe bonos? Ese es el problema, pues, porque a veces los bonos te pueden recibir quienes tengan más musculatura financiera. Claro. Por lo tanto, a veces, si es que tú fueras a incorporar bonos, podrían, y eso no queremos nosotros, al menos nosotros queremos que el proceso sea lo más democrático posible, pero podrían quedarse por fuera los pequeños ejecutores y podrían concentrarse las obras en las grandes Pero ejecutores. entonces tienes un semestre próximo, digamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, más o menos de ejecución. Vas a ver mucha obra, Ya, Orlando, ajá. vas a ver mucha obra. Te digo, por ejemplo, porque está a la mano, ¿no?, el Ajá. ejemplo. Acabamos en 30 días antes la intervención en la Diego de Almagro. Sí, la por poner un repavimentación, ejemplo, la correcto. repavimentación. Empezaron los trabajos de la Mariana de Jesús, de repavimentación hasta llegar a la Occidental. Además, cuando lleguemos a la Occidental ya mismo empiezan los trabajos. Eso también genera a veces, lo que sí estoy claro, Orlando, lo que mejor describe a nuestra sociedad es palo porque bogas, palo porque no bogas. Sí, porque ¿no? si repavimentas, porque repavimentas. Si no repavimentas, en cambio es porque la calle está mal. Y entonces te Sí. decía que llegando a la Occidental, la Mariana de Jesús, vamos a construir un intercambiador. Primera vez que vamos a intervenir en la Galo Plaza Lazo. Sí, es Sí. uno de los reclamos, porque precisamente tenía un mensaje de una ciudadana que vive en la zona de la Kennedy, dice, la Galo Plaza, desde Labrador hasta el Parque de los Recuerdos, parece una calle empedrada. Y la vamos a intervenir vecina, pero ténganos paciencia porque vamos a intervenir en 2 tramos. Ya. Este año vamos a intervenir o a empezar la intervención en el tramo de Oyacoto hasta Carcelén. Y el ya, próximo ajá. año estaremos interviniendo en el tramo Carcelén-Labrador. Ya. Pero imagínate lo que es desde Labrador hasta Oyacoto, es una intervención tremenda Enorme. de la Galo ¿Qué Plaza tomará? Lazo, que ¿Cuánto nos- tiempo es? 2 años prácticamente. 2 ¿no? años. Porque Ajá. ojo también esto, ¿sí? Nosotros recibimos del municipio sin estudios, Orlando. Y para que yo pueda contratar la repavimentación de la Galo Paselin, dice, vea, pero ya repavimente. Tuvimos que hacer, hay que hacer primero los estudios. Los estudios. Y ahí Ajá. le pedí gran coordinación a la empresa de agua potable y a la empresa de obras públicas, porque sería un pecado capital que intervengamos en el asfalto de la Galo Plaza y, por ejemplo, no cambiemos tubería de alcantarillado que Que ese ya es un tema cumplió su vida sí. útil. Entonces Claro. es una intervención compleja, pero de aquí al próximo año, ¿no es cierto?, se intervendrá toda la Galo Plaza. Quiero agradecer las felicitaciones para el alcalde, críticas también, en el mejor sentido de la palabra, de Eugenia Carvajal y Melba Palacios. Y también no quiero, antes que se nos acabe el tiempo, que se nos va a pasar volando, es
esto que surgió estos últimos días y que ya no es nuevo, porque además quiero conectar con otro planteamiento que se ha venido elaborando con el tiempo y tiene que ver con la cantonización de ciertas parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Ahora se planteó la cantonización del Valle de Tumbaco. Hay propuestas, por ejemplo, para cantonizar también Calderón. ¿Cómo mira el alcalde de Quito? ¿Cómo se mira en el contexto de esta realidad la posible división, ya que incluso ha habido una carta de exalcaldes que dicen que no se puede dividir a Quito así? Si tendría dos beneficios, la cantonización tiene 700 problemas, ¿no? No es una buena decisión. Los digo con mucho respeto, consideración, tratando de entender incluso la argumentación y la lógica que está detrás. Orlando, este tema para mí es casi como tesis doctoral. O sea, este tema me lo sé y me lo sé muy bien, porque me correspondió a mí trabajar cuando yo era la contraparte del gobierno, cuando se discutía la Constitución de Montecristi, y me tocó a mí coordinar la matriz de competencias que hoy rige en el país y un poco ponerle análisis y mejoras a la división político-administrativa. Los años 90, 80 y 90 fueron una suerte de cantonización, de la fiebre de cantonización populista en el Ecuador. ¿Sí? Por eso tú tienes que lo hacía el Parlamento, el Congreso de aquel entonces, en función de que querían ganar la próxima elección los diputados. La Feria de la Alegría. Entonces, ¿qué pasaba? Mira, la última vez que revisé el dato, no he hecho una revisión actual, pero de los 221 cantones que tienes en el país, cerca del 70%, o me parece que era más del 70%, no cumplían la norma poblacional básica para ser cantón. La ley te dice que al menos debas tener 50,000 habitantes para ser cantón. ¿Tú sabes cuántos cantones tenemos? Que te digo, son al menos el 70%, que son cantones de a 10,000, 12,000, 14,000, 20,000, 25,000 habitantes. Es una locura. Y por eso tú tienes, ¿no es cierto?, problemas en la distribución y problemas de eficiencia en la distribución de recursos. Pero Calderón tendría todo para ser cantón por el número de habitantes. Todo, pero habría que, ya voy a llegar a ese punto, pero antes de esto. Segundo, yo creo que un nuevo cantón en este momento ya no es una discusión de la parroquia del cantón que se hace un nuevo cantón, es decir, lo de Tumbaco hoy para mí no es una discusión solamente de Tumbaco, yo diría que es una discusión nacional. Cualquier cantón que tú hagas en Manabí, en Santo Domingo, en Guayas, ¿no es cierto?, en Loja, casi que es una discusión nacional. ¿Por qué? Porque el pastel de distribución es ¿no es cierto? Y si tú metes un comensal más, el pastel sigue siendo el mismo, pero divides ahora ese pastel para 222 comensales. Entonces, ¿vas a recibir más recursos o los cantones van a recibir menos recursos? Pero en el caso de Tumbaco, Cumbayá, digamos, por la plusvalía, porque es alta la plusvalía, lo que se entendería, y esto quizás hablo desde la ignorancia, es que ellos se van a quedar con la plata que sí recibe el municipio de Quito, es decir, van a recibir más plata de la que necesita el municipio, que sería la que perdería en la práctica. Es muy probable que estén recibiendo, la plata que reciben seguramente es alta, pero es muy probable que estén recibiendo más plata de la que generan, porque esto es un proceso, ¿no es cierto?, de redistribución de los recursos municipales. Cuando te digo es probable porque estoy haciendo un análisis exhaustivo sobre este tema. Pero de todas maneras te diría, Orlando, ¿no es cierto? En la discusión, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo van a hacer el nuevo cantón? ¿Le vas a pasar la plata del resto de Quito invertido en la Ruta Viva? ¿Sí? ¿Ya? ¿Van ellos a ser los administradores de la Ruta Viva? ¿Qué pasa con el nuevo aeropuerto? ¿Qué pasa con el aeropuerto de Quito? Pasaría a manos del cantón Tumbaco. Cuando tiene inversión de todo el distrito metropolitano. Incluso del gobierno central. Claro, no es que ahí esté invertido, no es que en el aeropuerto de Quito, que le nutre de recursos a Quito, está invertido solamente, por ejemplo, los tributos que se pagan en la zona del Valle de Tumbaco. También están invertidos los que pagan en el sur de Quito, o en Calderón, ¿no es cierto?, o en las 33 parroquias rurales. Entonces la discusión no es una discusión fácil. Y lo otro, mira, Orlando, te decía, 130 millones de dólares de inversión pública y privada en la parroquia de Tumbaco, al menos lo que se está haciendo, ¿no? Revisé, te digo, la inversión de 21 millones de dólares de la empresa de agua potable, ¿sí? Para que tengas una idea, esa empresa, esa inversión está cambiando acometidas de agua potable, está poniendo nuevo el alcantarillado y está construyendo todos los conectores para que tengamos hoy tratamiento de aguas residuales en Tumbaco. Esta es una gran noticia, porque será incorporarle 4% de tratamiento de aguas residuales más al distrito metropolitano, pero en cambio cuando ves en Tumbaco será el 100% del tratamiento de aguas residuales en Tumbaco. Es decir, a Quito le apostarías del 4%, pero a Tumbaco, ¿no es cierto?, tratarías del 100%. Mañana, digamos que pasado mañana se forma el nuevo cantón.
¿Van a empezar con una empresa de obras, una empresa de agua potable de cero? ¿Sí? Porque claro, a ratos es el tema de queremos ser nuevo cantón para combatir la burocracia y no van a tener nuevo alcalde, no van a tener nuevos concejales, no van a tener la necesidad de una empresa de agua potable, de una empresa de obra pública, no van a atender, ¿cómo van a tratar el problema del tratamiento de la basura? ¿Qué es lo que va a pasar con el tratamiento de la basura? Es decir, no es tan fácil, ¿no? Y la otra que te diría es que a mí me parece que en la opinión de que parroquias de Quito se quieran convertir en cantón, me parece que en esa opinión tiene que estar, o más bien dicho, tiene que reconocerse la opinión de todo Quito. Porque es fácil, pues, Orlando, si tú dices, por ejemplo, en La Merced, si quieren ser cantón, en La Merced capaz que la consulta es 99% a favor, claro. Pero capaz que Pinta ya no opina lo mismo. Y capaz que, ¿no es cierto?, Tumbaco ya no opina lo mismo, y capaz que Cumbayano ya no opina lo mismo. Entonces, a mí me da la sensación de que, ¿no es cierto?, además yo en la Asamblea Nacional siempre planteé esto, que si una consulta se hiciera, como establece la ley, no debería hacerse solo en las parroquias que quieren hacerse cantón, sino también en toda la población del cantón que se quieren escindir, porque me parece que eso es justo, pues. Entonces yo te digo, me parece que la solución... En el caso de, por ejemplo, de Calderón, ¿es factible, está en marcha ese proceso, se ve factible hacerlo? Yo creo que la mayoría de la población, es mi opinión, y los datos nos están diciendo eso, no busca eso. Los exalcaldes, con sano juicio diría, no ven en esa la solución. Los presidentes de las juntas parroquiales no ven esa solución, buena parte de la población no ve en eso la solución. Yo creo que la solución está en lo que estamos haciendo. Nosotros estamos fortaleciendo las administraciones zonales. Fíjate, Orlando, en mi administración, y fue compromiso mío en campaña cuando estuve en el Chocó Andino, al Chocó Andino tú le estabas administrando como si fuera San Carlos. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, ahora hay una administración allá. Y por primera vez en la historia, el alcalde y el consejo metropolitano sesionaron la semana anterior en el Chocó Andino y se comprometen con solventar los problemas del Chocó Andino. ¿Sería una solución que el Chocó Andino se haga nuevo cantón? Pacto, Nanegal, Nanegalito, Yoa, Calacalí, Nono, como nuevo cantón. San Antonio. ¿No es cierto? Zacuayoa y San Antonio. No tiene sentido. O sea, ¿qué va a pasar? La ruta escondida, nuevo cantón, ¿no es cierto? Cuando en realidad me parece que la fortaleza de Quito está en ser una ciudad-región y en que haya un distrito metropolitano. Mira, yo fui de los proponentes, ¿no es cierto?, de que la Constitución incorpore hoy lo del distrito metropolitano autónomo, y me parece que esa es la potencialidad de Quito, ¿no? Pero no quiero dejar de tocar porque nos queda ya pocos minutos también, Pavel. Hay mensajes alrededor del tema vial que parecería la preocupación. Luis Guerra dice: saludos al alcalde, por favor, sería importante que haya un servicio de buses alimentadores del metro terminal El Labrador articulados con Ofelia que preste servicio a las parroquias Pumasque, San Antonio, Caracalí. Solo hay 2 horarios, uno matutino y otro vespertino. El servicio debería ser en todo el horario del sistema metro de Quito. Muchas gracias. Sí, mira, Orlando, dentro de poco vamos a presentar la modernización del sistema de movilidad en la ciudad de Quito, ¿no? Porque tenemos en su suelo una maravilla, el sistema más moderno de América Latina, el Metro de Quito, pero en superficie seguramente uno de los más atrasados de América Latina. Y yo me comprometo con que eso lo transformemos. Claro, también a veces siento, ¿no? Veía el otro día un titular de: el alcalde de Quito no logró posicionar un tema. Voy en el primer año de gestión, esperen un ratito, son 4 en total, faltan 3. Y tenemos 3 años para modernizar un sistema que ha venido hecho pedazos. Orlando, estamos comprando 60 nuevos trolebuses, todos eléctricos, con catenaria, ¿sí? Llegarán el próximo trimestre, el próximo año en el primer trimestre, y van a transformarse nuevamente el trolebús. Vamos a contar dentro de poco, aquí sí yo he hecho un mea culpa, he pedido disculpas a la ciudadanía y llamado la atención, pero un nuevo sistema de bicicleta pública en la ciudad. La organización de rutas y frecuencias, tema bien detenido, Orlando, lo vamos a modernizar y mejorar, para tener claro. Tenemos troncales, digamos, ejes longitudinales, el metro, ecovía, trolebús. Tenemos las vías alimentadoras, que es de la que me está presentando el vecino. Tenemos las rutas rurales, pero vamos a tener por primera vez rutas transversales, es decir, de este a oeste. Porque si te quieres ir, si estás en la Colón, por decirte algo, y te quieres ir al hospital metropolitano, ya no tienes ese bus, ¿no es cierto?
si te quieres conectar de Santa Clara de Chillogallo, ¿no es cierto?, a la Simón Bolívar, no tienes esas conexiones. Entonces vamos a empezar, la idea es que tengamos alrededor de 13 rutas de este a oeste, de oriente a occidente, y vamos a empezar con las primeras 7 en los próximos meses. Así Claro que que sí. vamos a modernizar el sistema en su Sí, conjunto. no quiero dejar de agradecer a Paulina Salas, saludos desde Holanda, a Giovanni desde la ciudad de Washington, y también tenemos un saludo desde la ciudad de Lima. Santiago también, coinciden que los dos son Santiago. Lo Pero- bueno de estar con Orlando, que llegan saludos de todo el mundo. Un Qué saludo bueno a eso, nuestros pero compatriotas. quiero resaltar porque hay bastantes mensajes, pero para terminar, que nos quedan en pocos minutos, no quiero dejar de tocar la política nacional, tomando en cuenta que eres uno de los líderes de la Revolución Ciudadana. En estos días se definen las candidaturas presidenciales. ¿Cuál es tu pálpito? ¿Por dónde van las candidaturas? ¿Cómo ves ese panorama? ¿Cómo valoras, incluso como militante de izquierda, lo ocurrido esta semana en relación con el encuentro de las izquierdas o progresistas? Gran responsabilidad para nosotros, tenemos que definir un binomio que pueda ganar las elecciones. Esta es una gran responsabilidad para nosotros. Y para ganar las elecciones me parece que no solamente está en el binomio. Yo veo con buenos ojos que se haya dado un proceso de unidad de las izquierdas, de sentarse y que debería ser amplio el espectro, desde el centro hacia la izquierda, ¿no es cierto? E incluso ir un poquito más allá del centro, porque en este momento, Orlando, me da la sensación que necesitamos, yo lo voy a hacer en Quito. Yo he venido insistiendo esto a nivel nacional, y si a nivel nacional no se ha hecho, yo lo voy a hacer en Quito. En Quito, por ejemplo, Orlando, vas a ver que en las próximas semanas anunciaremos un acuerdo por la ciudad, un acuerdo Quito, y este debería tener 4 prioridades, no más, proyectar la ciudad en el mediano y en el largo plazo. Lo mismo debería pasar con el país. ¿Pero un acuerdo para qué? Para, por ejemplo, para superar la pobreza, Orlando, Ya. para recuperar el empleo, para volver a tener dinamismo económico, mira, nosotros llegamos a ser la primera, segunda economía latinoamericana. Pero además Nosotros- Quito es la ciudad con el mayor desempleo del Ecuador. Claro, y por lo ejemplo, en términos de Quito, me Ajá. preguntabas, por ejemplo, ahí Sí, yo pongo exacto. 4 cosas. Nosotros, mi planteamiento es que erradiquemos la extrema pobreza en Quito, Ya. que tengamos la menor tasa de desempleo del país, que tengamos, en cambio, la mayor tasa de crecimiento económico y que seamos una ciudad verde azul. Ya. ¿Sí? Si no podemos encontrar consenso sobre estos 4 grandes objetivos, ¿ya sobre qué? Ya. Y me parece que esto también debería de alguna u otra manera imprimirse a nivel nacional. Entonces yo veo como un proceso de alta responsabilidad para nosotros. Ya. Estoy seguro que tomaremos la mejor decisión en la reflexión colectiva, Ajá. número 1. Número 2, no es un tema ya solamente de fuerzas políticas. Yo creo que es un tema de consolidar grandes vertientes. Ajá. Y la vertiente progresista tiene que consolidar una gran vocación de cambio en este momento, Orlando. No es enfrentando solos, y me refiero a nosotros y a cualquier otra fuerza política, sobre todo del espectro progresista, que vamos a tener éxito. Así que yo anhelo, primero, que nosotros tomemos una buena decisión, y segundo, que esa buena decisión esté acompañada con un talante de unidad Ya. en todo el espectro, si tú quieres, progresista, de izquierda, socialdemócrata, que pueda haber en este país. Ya no damos más. Pero ¿qué proponerle a la ciudadanía? Yo he venido analizando con estudios, incluso con datos, para una población, la ecuatoriana en particular, que está más pobre. Es decir, los pobres son más pobres desde el 1 de abril de este año con el incremento del IVA. Es decir, se ha bajado el consumo, la gente compra menos, se atiende menos, hay centros de salud que ya no llega a la gente porque le toca pagar, o clínicas que se pierden clientes, entre comillas, porque ya prefieren ir donde el amigo, donde el curandero, o con una pomadita a curarse. Es decir, hay una situación bien crítica. ¿Cómo responder a esta realidad bastante crítica, bastante dolorosa además para ciertos sectores? Hace 8 meses al equipo de trabajo yo le dije, presénteme en un mapeo de cómo están los datos económicos. Y hace 8 meses yo dije, terminó siendo lastimosamente medio profético, vamos a un tema de recesión, ¿no? Ya. Y ahora tenemos un tema de recesión. Por lo tanto, seguir apostando neciamente al paradigma, y no hay otra palabra con la que la describamos, al paradigma neoliberal de los últimos 3 gobiernos, es una necedad. Orlando, digamos ya todas las críticas que se hicieron a la Revolución Ciudadana, que se han hecho a la Revolución Ciudadana, ya hemos tenido 3 presidentes, ¿no es cierto? Y al menos 7 años para demostrar lo contrario. Pero no han tenido en la práctica posibilidad de demostrar que en su esquema de gobierno tengamos más empleo. Al contrario, tenemos más desempleo. No han podido demostrar, en lo que nos han venido como receta, que tengamos más crecimiento económico. Estamos en recesión. Ya. No han podido demostrar en su modelo económico que tengamos más derechos. Tenemos una nueva ola migratoria, ¿no es cierto? Y la gente ya no llega ni a la escuela, ¿no es cierto?, ni a los centros de salud. Por lo tanto,
hecho lo que se hizo en nuestro proceso, menos sacar de la pobreza 2 millones de ecuatorianos de la pobreza, ponernos como el país de América Latina, junto con Bolivia y Uruguay, de menos desempleo, ponernos como los de más pobreza. El Gini, mientras en nuestra época, ¿no es cierto?, la región disminuía 2 puntos del Gini, nosotros disminuíamos 7. Sí, eso significa que éramos una sociedad más equitativa. Pero te diría una pregunta ahí puntual, porque me toca terminar ya, hay gente que dice sí, pero eso lo pudo hacer Correa, pero no lo va a poder hacer ni Lisa, ni Gustavo, ni Augusto, ni Paola. ¿Cómo jugar con esa lógica de que no es posible hacerlo si no está Correa y sí es posible hacerlo solo si está Correa? Sí lo vamos a poder hacer, ¿no es cierto? Primero porque Correa también va a estar y porque Correa va a acompañar. Y segundo, porque la gente este proceso tiene que tener confianza en lo que hizo Correa. Y Correa también, además de todos esos hechos positivos en términos socioeconómicos, Correa también creó y formó un equipo de gente. ¿Sabes qué es difícil para nosotros? Definir el candidato, definir la candidata. Porque son varios. Porque tenemos cuadros. En cambio los otros de cambio ya tienen candidato. Otros van buscando con palo de romero, otros dicen yo quiero ser candidato y buscan movimientos que no tienen candidatos, ¿no es cierto? Nosotros en cambio nuestra dificultad está en definir quién, porque tenemos cuadros, ¿no es cierto? Y estos cuadros hoy se forjan y estos cuadros hoy tienen resultados. Marcel en Guayas, Paola en Pichincha, el J ¿cómo se llama? En Azuay, el Leo Orlando, ¿no es cierto?, en Manabí, y así tenemos compañeros, ¿no es cierto?, en los distintos cantones. Creo que lo estamos haciendo en Quito. Entonces hay que tener confianza. Correa también formó gente, y esta gente está preparada. Ahora, lo que sí necesitamos, ¿no es cierto?, es, yo aquí sí hago tal vez una autocrítica, si quieres. Me da la sensación que, y está bien porque además sabemos por qué lo hicimos, ¿no es cierto? Hemos recreado nuestros logros, pero es importantísimo que nuestro binomio, ¿no es cierto?, hable mucho de cara al futuro, le abre mucho a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que ya no nos conocen, que no conocen los logros de nuestro gobierno. Que los ven como naturales, que estaban ahí. Que los ven como naturales. Fíjate lo que decían en Chile, ¿no? Alguien de Chile me decía a lo que les costó a los estudiantes chilenos que la educación sea gratuita, poner eso en debate constitucional, que después viste que perdieron, ¿no es cierto?, algunas consignas para la Constitución. En Ecuador se lo dio como ganado, ¿no es cierto?, porque muchos jóvenes que hoy van de manera gratuita a la universidad no se dan cuenta de los logros que hubo detrás, pero encarando al futuro, ¿no es cierto?, buscando que retomemos un proyecto de desarrollo, buscando además, ¿no es cierto?, mira, lo que para mí el desastre de lo que vive el Ecuador tiene nombre y apellido, y es por ejemplo Lenín Moreno. Y el Trujillato en general. Y el Trujillato en general, ¿no? Sí. Lo que hizo este país en destrozarle, en buscar. Lenin dijo, habría que superar el correísmo y el anticorreísmo, y profundizó el correísmo y el anticorreísmo. Lenin separó, dividió a esta población, estructuró un sistema de persecución. Eso es, digamos, la debacle nacional. Pero hoy, teniendo que enfrentar eso, porque hay que enfrentarlo, sobre todo me parece que también hay que construir sentidos de futuro y recuperar un gran proyecto de desarrollo nacional popular que apueste porque todos estemos mejor, empezando por los que peor le están pasando. Gracias, Pablo. Siempre será un gusto conversar contigo. Muy amable por venir acá a otro relato. Y a ustedes les agradecemos vuestra presencia y participación activa con nuestro programa, pero no se desconecten, enseguida venimos con Pedro Granja para hablar de esto, de elecciones, de las posibilidades que él tiene y con quién va a participar en las próximas elecciones. Ya volvemos.